Bien, saludos de nuevo. Aquí estamos dispuestos a seguir creciendo en el apartado de finales de ajedrez. Es una de las cosas que nos va a hacer, sin lugar a dudas, mejores jugadores. Bien, vamos ahora al capítulo en el que abordamos los finales de torre y dos peones contra torre. Aquí quiero decir que la mayor parte de las veces estos finales se ganan. Es decir, en condiciones normales, dos peones van a ganar por el procedimiento de sacrificar uno de ellos, distraer a las piezas enemigas con ese cebo para alcanzar una posición ganadora con el otro peón. Es decir, nuestro rey se va a apoyar a un peón y mientras el enemigo se come el otro, ya hemos conseguido una de las posiciones ganadoras, como por ejemplo Lucena, control de la zona de coronación y rey enemigo cortado o alejado. Hay, sin embargo, algunos casos en los que dos peones podrían no bastar para ganar o bien que requieren cierta técnica especial. Son los que vamos a estudiar en este capítulo y empezaremos por los peores peones para el bando fuerte, que son los peones doblados. En muchas ocasiones los peones doblados permiten unas fáciles tablas, especialmente si son de torre, son casi irrelevantes, pero en el caso de los peones centrales hay que ir con cuidado. Lo primero que vamos a señalar es que, de nuevo, recordemos que todos los finales están interconectados, del mismo modo que yo acabo de decir que una de las técnicas más habituales para ganar el torre y 2 contra torre es sacrificar uno y pasar al final de torre y peón contra torre ganado. También es verdad que en ocasiones el cambio de torres, cuando el bando fuerte tiene dos peones, acostumbra a ganar. Y eso es porque los peones doblados pueden perder un tiempo y permitir al rey del bando fuerte ganar la oposición en el momento clave. Lo vamos a ver en el ejemplo que tienes ahí en el tablero. Y este ejemplo es muy simple, pero nos va a ayudar a entender perfectamente el concepto que estamos mencionando. Empecemos diciendo que las blancas pueden romper la defensa Philidor. Recordáis que hablábamos que un procedimiento técnico muy bueno para la defensa es colocar la torre cortando la tercera fila, de forma que cuando el blanco, aquí en este caso el bando fuerte, avanza su peón, tenemos los jaques por atrás. En primer lugar, aquí ya nos damos cuenta de que esos jaques por atrás ya no serían tan eficaces, puesto que hay un peón en medio que va a permitir cierta cobertura. Lo que sucede es que, bueno, dicha cobertura no es en este caso importante porque efectivamente con la torre abajo, el escondite, podríamos decir, en D5 no permite a las blancas progresar. Por tanto, sería tablas muy fácil. Y lo que vamos a hacer es un intento con blancas, en primer lugar, para romper la posición de defensa Philidor del oponente. Recordad lo que os dije en el capítulo anterior. Cuando tengáis torre y peón contra torre, si sois el bando fuerte, tenéis que apurar todas las opciones para tratar de ganar, porque hay muchas sutilezas y tenéis que usar todas. Una regla muy importante: siempre que podáis hacer algo para mejorar vuestra posición o empeorar la posición defensiva del oponente, sea por procedimientos de Zussbank o simplemente de maniobras de simplificación o de oferta de simplificación, en este caso oferta de cambio de piezas, lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a romper la posición de Philidor? Pues con torre B7, el negro espera y ofrecemos el cambio de torres. Si hubiera un solo peón, sería fácilmente tablas después de cambiar torres. Pero aquí vemos que el cambio va a llevar a un final perdido. Vamos a repasar la técnica, ¿correcto? Vamos a dar el jaque. El rey del bando se mantiene atento a coger la posición, pero aquí entra en juego el tiempo extra que tienen las blancas y con una simple jugada rompen la oposición y ya entran y coronan el peón. Por tanto, primera nota importante: el cambio de torres con dos peones casi siempre gana, salvo casos extremos. Las negras ahora tienen que cambiar de posición defensiva. ¿Y qué vamos a hacer con negras? Esa es la pregunta que te hago. Puedes intentar usar la lógica, ¿verdad? Podríamos decir, tu primera intención seguro que ha sido mover la torre abajo, ¿verdad? Es normal. Es la jugada natural, pero es perdedora porque ahora no disponemos del control de D6 que lográbamos con Kling y Horwitz
con la torre, recordáis, y el rey, controlábamos el avance del peón, pero ahora el peón de D4 nos lo impide. Podemos verlo acá, en esta variante, torre detrás del peón, Kling y Horowitz, jaque, y ahora las blancas, como tienen el peón de D4 todavía vivo, tienen la jugada ganadora de 6 jaque. Y ya nos expulsan al rey, a la columna F, y llegamos fácilmente a Lucena, o incluso una victoria más rápida coronando el peón. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues piénsalo tú. ¿Qué puedes hacer en este caso? En lugar de jugar torre G1, ¿se te ocurre alguna idea? Pues efectivamente, atacar la base del peón. Torre G4 es la idea. ¿La diferencia cuál es? Pues es fundamental. Después de rey C6, ahora tomamos y al jaque ya estamos de nuevo bien operativos con Kling y Horowitz controlando la casilla D6, en este caso de avance del peón blanco, ¿verdad? Las blancas contra torre G4 no tienen mucho más para progresar, porque si juegan D6, ahora ya sí podemos ir a la octava línea y no hay tiempo para el blanco para aprovechar su peón extra. Aquí vemos las fáciles tablas que se pueden lograr muy fácil, simplemente, por ejemplo, así, forzando rey ahogado, tablas. Bien, después de rey C6, sin embargo, torre por D4, si ahora juega el blanco rey D6, ¿cómo hay que jugar? Pues evidentemente el rey al lado corto, para que la torre pueda ir al lado largo, ¿correcto? Recordad todas estas cosas. Ahora, por ejemplo, si torre D8 amenaza rey E7 para D6 y es urgente ir con la torre al lado largo para hacer tablas. Está bien que repaséis todas estas ideas porque los finales de torre I2 se convierten, como digo, fácilmente en finales de torre I1. Veamos algún intento más en la segunda jugada, alguna movida de negras que también es problemática. Por ejemplo, torre G7 es perdedora, de acuerdo a Dvoretsky. Habría una defensa de jaques en la segunda línea, pero el blanco va a dar jaque y torre A8. Tiene la amenaza ahora torre A7 y cuando la torre negra se va ya entramos en territorio que acabamos de mencionar, ya no llegamos a tiempo de montar aquí la defensa correcta. Bueno, es una variante bastante larga la que ofrece aquí de la Villa y en este caso todavía aguanta el empate con unas jugadas muy finas, ¿verdad? Pero conviene, si ya tenemos clara una idea, vamos a jugar siempre la misma y no meternos en complicaciones que pueden conducir a situaciones en las que dependemos de un cálculo extremadamente preciso para salvar el medio punto, ¿no? Según Jesús de la Villa, el error decisivo en esta variante sería torre G6, porque aquí, después de D6, jaque y rey C6, las blancas llegarían a posición ganada. Existe este truco D6 jaque, correcto. Sin embargo, con torre G1 todavía llega tiempo de reconducir la defensa a una variante salvadora. Bien, ¿qué más ideas puede haber aquí para mencionar? Básicamente eso era todo. Quedaos con la idea de atacar el peón de atrás para poder entrar en un Kling y Horowitz sano, fácil de defender, que nos lo sabemos de carrerilla. Bien, sigamos entonces con dos peones doblados y veremos un segundo ejemplo. No profundizaremos más porque el resto de casos son ya sencillos, pero este sí que es importante tenerlo en cuenta porque de nuevo la posibilidad de cambiar torres altera el panorama. Habíamos dicho que contra peones de caballo, si solamente hubiera uno, la defensa más sencilla sería quedarse quieto, ¿verdad? Pero si las blancas no están atentas, cuando llega a la defensa de la primera fila, esta que habíamos dicho que era tablas, si no estuviera este peón, y tú me dirás, pero ese peón, ¿cómo va a cambiar el resultado de esta partida? Pues es lo que te pido que pienses. Es un bonito ejercicio el tratar de imaginar cómo negras juegan y ganan, que es verdad, he dado la pista antes, con el cambio de torres. Entonces vamos a avanzar el peón hasta G4, el plan, fíjate qué lineal. El blanco no puede hacer nada, solo puede esperar.
vamos a avanzar el peón a G4 y luego el peón a G2. Antes de eso, para evitar el jaque, pondremos la torre en la tercera fila. Y cuando tengamos los peones en G4 y en G2, haremos la maniobra torre F3, F1, cambiando torres y ganando el final de peones. ¿Claro? Clarísimo, ¿verdad? Pues es lo bueno de los finales. En los finales tenéis que aprender a pensar de modo estratégico. No jugada a jugada, sino con ideas, con planes. Sobre todo cuando un bando está pasivo. Nos permite dar vueltas, probar esto, aquello, lo de más allá. En este caso la defensa, bueno, Jesús de la Villa ha empezado con torre aquí, que todavía no hacía falta. Ahora sí ya haría falta para avanzar a G2. Es importante tener la torre ahí porque si avanzamos el peón a G2 sin prestar la debida atención, pensando que aquí podemos ganar, primero que ya no se gana, porque hará torre por G3, rey por G3, ahogado. Y además creo que seguramente habría todavía... No, torre F1 igual perdería. Torre F1 todavía permitiría la idea que quiere jugar el negro de ganar con torre F1. Por tanto, sería importante jugar torre por G3, jaque, forzando el rey ahogado. Bien, aquí en este momento ya, como hemos dicho, las negras preparan ese plan que es imparable. Esta idea, si no la habíais visto, os presento la idea. Aquí el candidato a maestro, aquí la idea ganadora que podéis aprovechar en algún final para lograr una inesperada victoria. Lo cierto es que las blancas pueden lograr tablas, pero tienen que conocer la técnica defensiva, que consiste en guardar el control en la séptima línea. Y gracias a que no hay espacio por la derecha, porque si la torre pudiera jugar a la columna I, ganaría con cierta facilidad, pero no hay sitio. Y aquí entonces lo que hacemos es esperar, y cuando el otro intenta hacernos la maniobra del cambio de torres, aquí sí que tenemos tiempo para llevar la torre a la octava y salvar la partida. Correcto. Cualquier jaque, rey G1, rey H3, ya tenemos la defensa de jaques por detrás y unas fáciles tablas. Bien, espero que ha quedado claro este final. Es relativamente simple. Otras ideas tampoco hacen tablas, ¿no? Torre B7, intentar comer el peón, también es un error. ¿Por qué? Porque alcanzamos una posición conocida donde nos van a echar el rey. Como es peón de caballo, no hay lado largo. Tenemos que ir, no podemos ir con el rey al lado corto porque nos dan mate, precisamente por ser peón de caballo. Si fuera peón de alfil, esta defensa haría tablas, pero aquí nos vemos obligados a ir al lado largo donde nuestro rey estorba a la torre. La torre ahora no tiene los jaques en este lado porque nuestro rey estorba y en el otro porque no hay columnas, y cualquier jugada que nos quedemos quietos ya hay progreso con rey H2, jaque, y lo que ya nos conocemos aquí, victoria fácil de las negras. También si torre H7, pues rey G2 y G3, y acabamos probablemente en la posición de Lucena. Bien, yo creo que ya hemos revisado bien estas situaciones con los peones doblados y vamos, por tanto, a uno de los finales más difíciles en ajedrez. ¿Te has hecho un té? ¿Te has hecho un café? Bueno, no te voy a recomendar whisky ni nada así, pero realmente este es un final para tomarse algo, tomarlo con tranquilidad, un zumito, un chocolate, lo que tú quieras, algo que te dé energía, porque vamos a ver uno de los cocos, uno de los finales más difíciles de toda la teoría de ajedrez, el final de torre y dos peones contra torre con peones de torre y alfil. ¿Por qué digo que es tan difícil? Bueno, hay innumerables ejemplos de grandes maestros cometiendo errores en este final. Y aquí hay que reconocerle bastante mérito a Jesús de la Villa, que ha hecho un trabajo exhaustivo para tratar de estandarizar y alcanzar algunas ideas clave en este dificilísimo final. Como sabéis, en el vídeo no siempre hacemos todos los ejemplos, esta vez los vamos a hacer. Lo que pasa es que iremos un poco rápido en algunos, una vez que ya esté aprendido, e intentaremos quedarnos con las ideas clave que comenta el autor. Me gusta el enfoque que le ha dado Jesús, porque estamos hablando de la situación estándar. El rey del bando débil tiene que estar frente a los peones. Si el rey del bando débil está de campo y playa, la victoria es trivial.
Por tanto, el único caso que nos interesa es cuando las piezas del bando defensor ocupan situaciones óptimas, de lo contrario pierden, ¿vale? Tenemos que tener, para hacer tablas, el rey en la zona de coronación y la torre perfectamente activa para dar jaques por detrás. Y aún así eso no garantiza el empate, pero ya tenemos una guía. Si tenemos el bando fuerte, intentaremos echar al rey o colocarle la torre mal. Si tenemos el bando débil, procuraremos ajustarnos a estas indicaciones defensivas. La primera conclusión a la que llega Jesús de la Villa, y me parece muy útil, es que incluso creo que he aprendido este final porque lo tenía un poco oxidado y gracias al curso yo también me lo sé mejor ahora, ¿no? que hace un rato. Lo primero que dice de la Villa, y es verdad, si los dos peones llegan a sexta, se gana, sin importar quién juegue. Esta es una idea muy clara, un concepto muy simple de entender. Nos va a ayudar tanto en ataque como en defensa. Si estamos con el bando fuerte, vamos a intentar llevar nuestros peones a sexta porque el maestro de la Villa nos dice que se gana, es verdad. Veamos aquí. La idea del blanco es simple. Jugar h7 jaque, por ejemplo, si las negras hicieran una pérdida de tiempo, correcto, el blanco ganaría con un plan simple. Jaque y f7. Perdón, jaque y f7. Aquí vemos cómo el peón va a coronar, tiene el apoyo de su torre y ni el rey ni la torre negra llegan a tiempo de oponer una defensa eficaz. Por tanto, el plan es simple, el blanco amenaza h7 jaque seguido de jaque y f7. Lo que comentábamos antes, cuando tienes dos peones, sacrificas uno para coronar el otro. Aquí, muy simple el plan. ¿Qué va a hacer las negras? El jaque en a5 no lleva nada, el rey blanco mejora su posición y la defensa pasiva, evidentemente, el peón de alfil gana. Esto ya lo sabemos. Damos jaque, damos más jaque y jaque en la octava. Por tanto, la defensa pasiva no sirve ni directamente ni después de jaque en a5 y lo único que se nos ocurre, pero parece muy buena, es la defensa dando jaques por detrás. Tú igual has pensado, Miguel, ¿no estás un poco despistado? ¿Estás seguro que esto se gana? Hay un montón de jaques, ¿no? Bueno, no hay tantos. Veremos que el rey blanco se dirige a la casilla E8. Lo hará dando un pequeño rodeo. Vamos a verlo. Jaque, rey E6. Sigue con sus ideas de dar H7, torre jaque y F7. Por tanto, hay que seguir dando jaques. Y ahora muy importante el rodeo, porque si intentamos ir directamente a E8, que es el objetivo, para taparnos con la torre, pero si intentamos ir de forma directa, permitimos la defensa rey F7. Hay que ir vía D6, dando este pequeño rodeo. Ahora sí, E7, ahora D8. En ningún momento las negras han tenido rey F7. Y ahora ya podemos jugar rey E8 y tapar. El rey blanco está en posición ideal para apoyar el avance de su peón, cosa que hace. Y simplemente torre E6 para coronar a la siguiente. Cuidadito los trucos. Coronamos dama, torre por, rey por, ahogado, tablas. Por tanto, atención a los trucos siempre en estos finales, ¿correcto? El blanco simplemente una jugadita, torre 6. Ponte, por favor, para la foto, que viene la coronación y, por tanto, la victoria de blancas. Veamos algunas variantes. En este momento, si en lugar de seguir dando jaques, las negras intentan atacar el peón con torre F1, el blanco continúa con H7, rey H8 y una jugada muy importante para evitar todos los trucos de ahogado y lograr una victoria rápida. Torre B8. No se puede tomar acá por rey E7 jaque. Las negras toman el otro peón, pero ahora el rey blanco viene a apoyar y llegamos a la posición que pronto será la de Lucena, posición ganada, rey controlando. Podéis consultar el final 58 si no recordáis bien cómo ganar esta posición. Un último apunte, hay otra forma de atacar el peón que es con torre E6, pero de nuevo aquí las blancas ganan simplemente avanzando los peones y apoyando con su rey. ¿Por qué muestro torre 6? Porque veremos que tiene importancia en un ejercicio posterior esta idea.
Bien, vamos hacia atrás. Si las blancas, en lugar de rey e6, juegan vía rey e5, intentan ganar solo con su torre y sus peones, nos encontraremos con un pequeño problema, que el negro tiene la jugada torre f1 y el sacrificio torre por f7, que fuerza el empate por rey ahogado. Correcto. Después de la captura, tablas por rey ahogado. Por tanto, los dos peones en sexta ganan, pero se necesita la ayuda del rey del bando fuerte. Bien, creo que hemos visto ya todas las variantes importantes de este final con los peones en sexta. Entonces vamos a tirar algún peón hacia atrás para ver si el bando débil puede oponerse. Por ejemplo, en este caso, las blancas han llevado el peón a h6, ahora le toca jugar a las negras, el blanco amenaza f6 ganando, ¿verdad? Esto ahora lo sabemos, un dato muy importante. Y ahora vamos a intentar defendernos con negras. La única jugada es jaque, el blanco entra, y ahora las negras, según Jesús de la Villa, tienen tres formas de luchar y las tres pierden. Con lo cual nos llega a la conclusión de que con el peón de torre en sexta y el peón de alfil en quinta se gana juegue quien juegue. Correcto. Ya tenemos una imagen mental, los dos peones en sexta ganan, h6 y f5 también ganan, peón de torre en sexta, peón de alfil en quinta gana. Tiene muy importante la casilla f6 para esconderse del jaque. Y vamos a ver las tres defensas que propone de la Villa. La primera es atacar el peón de h, damos jaque, progresamos con el rey y lo escondemos en h7. Parece un poco extraño, pero la idea es, después de torre f1, que tenemos torre a7, no hay tiempo de tomar el peón porque las blancas ahora van a coronar con jaque, la torre está muy mal colocada en f5, no tiene tiempo de salvar el avance. Y entonces, después de torre a7, el peón de f está defendido de forma indirecta. Intentamos cortar el rey para evitar rey g6, h7. Los peones ya avanzan a sexta. Hemos dicho que con peones en sexta se gana siempre. Y esto no es una excepción. Con la jugada torre g7 sacamos el rey y se gana con los peones en sexta, tal como hemos comentado antes. Aquí tenemos además el rey negro ya fuera, la idea h7, h8. Vamos a ver algunas variantes. ¿Qué pasa si vamos aquí a la esquina? Pues que ahora simplemente vamos a hacer valer el peón f. Nos dirigimos al final. Con esta jugada nos protegemos de los jaques laterales en caso de que la torre negra quisiera venir a defender por aquel lado. Y si va por este lado, ahora ya llegamos a una posición ganada de torre y peón contra torre. La torre del bando fuerte protege los jaques laterales y simplemente acabaremos en algo similar a Lucena. El rey del bando fuerte está a la octava fila, la victoria es trivial aquí, con esta jugada muy importante, eso sí, rey g8, no tan trivial, todavía alguna sutileza. Bien, son variantes importantes, por eso vamos a verlas todas. La segunda posible defensa, en lugar de atacar el peón de h, atacar el peón de f. Veamos qué posibilidades ofrece. El problema, de nuevo, es jaque y ahora torre g5. Antes era torre g6, ahora es jaque y torre g5. Pretendemos jugar rey g6 o incluso rey e7, rey f7 y llevar nuestro peón f a la meta. El rey negro ha quedado temporalmente fuera de juego y cuando intenta regresar, aquí torre 1 lleva un final perdido y porque están ya los dos peones en sexta que ya sabemos que ganan. Por tanto, todos los intentos parecen perder. También después de rey f6, la última opción, que sería buscar rápidamente el lado largo, pero las blancas están bien situadas para progresar con su rey. Deja paso al peón. Esto lo podéis repasar en el curso. No voy tampoco en el vídeo a torturaros más de lo necesario. Simplemente decir que efectivamente estos finales se ganan cuando el peón está en h6 y el peón está en f5. Podéis repasar estas tres ideas defensivas en el curso. Avanzamos un poquito. Y ahora vamos entonces a ver una serie de posiciones simples para grabarlas en nuestra mente y así tener bien claro cuándo se gana, cuándo no, porque esto nos va a ayudar a jugar bien este final y también, en el caso de prefinales, de posiciones más complejas, saber
si el final al que vamos a simplificar va a ser ganador o hay defensa. ¿Recordáis esta posición? Veredicto, correcto. Se gana 2 peones en sexta, juegue quien juegue. Final 71 que acabamos de ver. Este otro ejemplo es un poco distinto. Antes dijimos que gana con peón en F5 y H6. Aquí están al revés. Y curiosamente viene de un tiempo. Si juegan las blancas ganan porque ponen los 2 peones en sexta, pero si juegan las negras aquí se pueden salvar. Porque después del jaque, el rey blanco no tiene la casilla tan buena en F6. Es decir, el peón antes sacrificábamos el de H, que era el peón avanzado, para promocionar el de F, que es un peón muy bueno. Aquí es un poco al revés, el avanzado es el de F. Lo vamos a tener que sacrificar para promocionar el de H, pero el peón de H es un peón bastante malo, bastante torpe para ganar, siempre que el rey enemigo esté cerca. Y en este caso vamos a ver que es así. Las negras tienen que defender con precisión, tienen que dar los jaques, y aquí es donde os he dicho antes que era importante el torre E6 aquel. ¿Recordáis? Antes os enseñé un torre 6 con el peón blanco en sexta y perdía. Pero ahora ese torre 6 hace tablas. Atacamos el peón y si F7 jaque, rey F8 y como vemos el peón de torre no puede ayudar en este caso a la victoria. El rey blanco ha quedado aquí fuera de juego. También si torre jaque, rey F8 cortando la participación del rey blanco, atacando el peón de F6 y este final es tablas. Supongo que si torre G6, rey F7 y a la siguiente nos comemos el peón. ¡Qué placer! Boccato di cardinale. Bien, importante repasar estas líneas. Esta no está en el curso, esta está en el curso y con lo que os he explicado aquí en el vídeo la podéis vosotros resolver con bastante seguridad, ¿correcto? Recordemos, el peón que está avanzado es el que vamos a sacrificar. Vamos a ganar con el otro. Por tanto, ¿qué nos interesa? Avanzar primero el de H y luego el de F. De tal forma que si tenemos los dos en cuarta, avanzaremos primero el de torre, quinta, luego el de alfil a quinta, luego el de torre a sexta. Y así iremos ganando la partida si el rival nos lo permite. Seguimos. Peón de alfil en sexta, peón de torre en cuarta. ¿Qué opináis? Intuitivamente, con todo lo que ya sabéis. ¿Quién se lleva el gato al agua aquí? ¿El bando fuerte, blancas o negras? Peón que queremos promocionar, ¿cuál es? El de alfil es el que vamos a sacrificar. El de torre el que queremos promocionar. Por tanto, esto va a ser tablas. Hemos avanzado demasiado rápido el peón de alfil y la situación es tablas. Juegue quien juegue. No hay que avanzar el peón de alfil a la sexta fila antes de que el peón de torre haya llegado a esa misma fila. Por tanto, el consejo para el bando fuerte, un pasito por delante siempre el peón de torre. ¿Correcto? Va a ser bastante fácil tanto podríamos decir atacar como defender. Una ley muy importante, por favor, para defender este final con negras, no permitas que te lleven el rey a primera fila. No permitas este corte, porque este corte muchas veces significa la derrota. Hay que mantener en la medida de lo posible el rey por delante, activo, y no permitir el corte en la octava fila. En este caso da igual porque, como decimos, el blanco ha avanzado demasiado rápido su peón de alfil. Veamos otro ejemplo. Aquí blancas ganan. Correcto, porque tienen los peones bien, el de torre sexta y el de alfil quinta. Juegue quien juegue. Si juega el blanco ponen los peones en sexta y si juega el negro contra el jaque tiene rey F6. Es el final 72 que ya hemos revisado. ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué valoración hacéis? ¿Qué crees que pasa? Te dejo pensar un poco. Si juegan blancas ganan, ya lo acabamos de ver, H6, ¿verdad? ¿Qué pasa si juegan negras? ¿Se pueden salvar? Pues la respuesta es que no. Los dos peones en quinta con el rey cortado parece que ganan. Veamos la variante que ofrece el módulo de análisis. Jaque rey F6, torre H1, torre B8, rey H7, rey E7. Hacemos valer el peón de alfil y las negras no llegan a tiempo de dar los jaques en el lado largo ni de montar. Ahora mismo se amenaza ya F7, no hay tiempo para llevar la torre al lado largo, hay que dar un jaque. El rey ocupa la casilla de coronación, amenaza simplemente F7, torre 8 y sacar el rey.
hay que intentar que el rey participe y probar este recurso a ver si funciona. Pero el problema es que después de jaque ya tenemos una posición bien sabida ganadora. Simplemente amenazamos quitar el rey, rey E8, torre 7, fácil victoria, y si rey G6, rey G8, ganando de forma inmediata. Por tanto, los dos peones en quinta con el rey cortado ganan siempre. Y es otra de las conclusiones muy importantes a las que podemos llegar. Si tienes los dos peones en quinta, ¿cuál avanzarías primero? Correcto, el peón de torre. ¿De acuerdo? Por tanto, ha hecho un gran trabajo de la Villa clasificando estas posiciones. Nos va a permitir a partir de ahora jugar este final muchísimo mejor. Y a mí realmente me ha servido mucho también para refrescar ideas y tenerlo más claro que nunca. Jesús de la Villa hace un resumen muy interesante aquí, en este ejemplo, el ejemplo 6. Dice que es interesante observar por qué fallan los métodos de defensa clásicos. La defensa Philidor falla porque es una defensa de espera y las blancas tranquilamente avanzan su peón H antes de avanzar el peón de F. La defensa de Kling and Horwitz falla por el mismo motivo, es una defensa de espera y el blanco tiene libre el peón H para progresar. Y atacar el peón de torre falla porque las negras no tienen tiempo de tomarlo y luego llegar a dar los jaques en el lado largo. Por tanto, el peón F acaba ganando. Y esto nos permite sacar una conclusión interesante. Con el rey cortado en octava, el peón de alfil en la quinta fila es la mejor garantía para ganar. Por tanto, ya nos da un poco igual el peón de torre. Si el rey está cortado y tenemos el peón de alfil en quinta, las posibilidades de ganar son enormes, salvo alguna excepción puntual que pudiera darse. Bien, pues progresamos ya con paso firme en este final. Nos quedan pocas posiciones para examinar. Aquí tenemos el peón de torre adelantado, pero el peón de alfil no ha llegado a quinta, está en cuarta. Y esto ofrece una pequeña esperanza a las negras para salvar la partida. Si jugaran las blancas, ya sabemos que ganarían con F5, peones en quinta y sexta, pero juegan las negras y pueden hacer tablas con jaque y ahora atacando el peón. Ahora ya no hay tiempo, no es tan fácil para las blancas hacer valer su peón porque les falta un tiempo, como veremos, jaque, y justo llegamos a pasar la torre al lado largo. En caso de F6, jaque, y a rey F8, rey G6. Este final lo podéis analizar con más profundidad en el capítulo anterior, de torre y peón contra torre, pero creo que es muy didáctica la forma en la que lo presenta aquí el autor, con esta variante que yo os he facilitado, empezando por el jaque, ataque al peón y enseguida traslado al lado largo, ¿correcto? Bien, habría que analizar más jugadas, el blanco aquí podría intentar torre B7, seguramente hace falta todavía cierta precisión para entablar este final, pero lo vamos a dejar aquí. Vamos a una posición muy parecida a la anterior, lo único que el peón de torre todavía no ha llegado a sexta y curiosamente, en este caso, las posibilidades de ganar aumentan. Es decir, con cuarta y sexta la cosa permite defensa, en cambio con cuarta y quinta el blanco aquí gana. Incluso jugando negras jaque, tenemos rey F6 y a torre H1 ya no toma este peón con jaque como antes en H6, sino que las blancas pueden progresar F5 y no se puede capturar el peón por rey G6 con doble amenaza mate y torre. Por tanto, vemos que estos finales son bastante pesaditos. Cada variación hace que incluso cambie la valoración y nos obligan a realmente estar muy atentos, muy concentrados. Pero bueno, vamos a recordar las ideas básicas que hemos comentado. Hasta el momento, peones en sexta ganan, peones en quinta ganan, el peón de alfil en quinta suele ganar, con el rey cortado siempre hablamos. Y con el peón en cuarta, si el peón de alfil está en cuarta, nos interesa que el peón de torre no esté demasiado avanzado para poder pasar a este final sin que nos lo coman en H6 con jaque, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Bien, ahora vamos a ver una lucha real en este final, una lucha basada en la partida Gligorich-Smyslov, que es un clásico, se considera como la madre de todas las batallas, donde Smyslov demostró una técnica impecable para salvar el medio punto frente a un rival tan potente como Gligorich en el torneo de Moscú el año 1947.
Vamos a ver ese final con cierto nivel de detalle y ahí valoraremos mejor qué pasa, ¿no?, cuando todavía el rey no está cortado, como hemos visto antes en la última fila. Perdón, vaya flecha que me ha salido. Quería señalar la fila de corte. Veremos que Smyslov no se va a dejar arrinconar el rey tan fácilmente. En caso de F5, aquí el blanco se habría precipitado un poco porque las negras con torre B1 llegarían muy bien y evidentemente al jaque irían rey F6, no se permitiría quedarse cortados en la primera línea. En la partida Grigorich juega torre G6 jaque y aquí una recomendación clarísima para la defensa. Si tienes que elegir entre irte con el rey a la columna H o a la columna F, salvo, a igualdad de otros factores, comenta Jesús de la Villa, siempre hay que ir a la columna F. Por tanto, rey F7, la jugada más precisa, a pesar de que rey H7 todavía no pierde, pero dificultaría la tarea defensiva. Con rey F7, el rey queda muy bien, muy activo, delante del peón más peligroso que sabemos que es el peón de F. Aquí las blancas van a intentar torre G5 en la partida mencionada. En caso de F5, torre B1 es muy importante. Cuando los peones llegan a la quinta fila, la torre se prepara para dar jaques por detrás e inmediatamente atacar el peón candidato, el peón importante, el peón de F. Aquí vemos un esquema defensivo muy eficaz que logra las tablas bastante claramente. En la partida se juega torre G5 para desplazar a la torre y de nuevo la torre se mantiene en el ángulo izquierdo. Jesús de la Villa menciona lo importante que es usar las casillas A1, B1 para tener acceso a las casillas clave que estoy señalando ahí en verde. Correcto. Y desde ahí poder maniobrar del mejor modo posible. Veamos cómo siguió la partida. Grigorich juega torre C5. La torre blanca recupera una posición más agresiva desde donde puede eventualmente dar jaques y las negras automáticamente vuelven a mejorar su rey. El jaque rey G7, siempre que es posible estamos en G, y si avanza H6 pues llegaríamos a las situaciones, recordaréis, donde había avanzado demasiado pronto y eran tablas, incluso con peones en H6, precisamente con peones en H6 y F4. Entonces vamos a intentar, en esta partida, un rey G5, damos jaque, única y torre A1 volvemos. Le estamos, podríamos decir, incordiando, vamos a decirlo así, si jaque rey F7 y si jaque, y aquí otra de las claves importantísimas de este final, ¿qué jugarías? Piénsalo, con todo lo que te he dicho. Cuidado, no te equivoques, porque con todo lo que te he dicho... Las veces que te lo he dicho, no te vayas a la primera fila, la defensa de Smyslov, rey H6. Aquí la clave está en que el final de torre y peón contra torre aquí es tablas, el peón está muy atrasado, las negras están en buenas condiciones para montar el dispositivo de defensa. Las blancas pueden intentar torre 7, mejorar un poco la posición de su torre para frenar el lado largo y aquí hay que quedarse quieto esperando, esto no es fácil, torre B1. De nuevo, si rey F6, rey H5 tablas, de la Villa menciona torre 8 y aquí se podía seguir esperando. Smyslov jugó rey G7, que también es buena. Y aquí, jugó torre F1, según Jesús de la Villa sería más coherente simplemente seguir esperando, pero torre F1 no estropea nada. Volvió de nuevo a 1, jaque y torre 1. Vemos cómo está, podríamos decir, aguantando con las piezas en la mejor ubicación el bando defensor, procurando que no le descoloquen, que no le saquen de ahí. En la partida siguió así y por fin se anima a avanzar porque no está progresando. Si jaque de nuevo rey H6, por tanto le dio jaque y ahora muy importante. Otra ley para el bando defensor. Cuando te dan jaque, pon siempre el rey delante del peón que te acaba de dar jaque. El rey entra en contacto con ese peón para comérselo. Después de rey H7, la partida siguió torre D6, torre A2, esperando, jaque, impidiendo que el rey progrese,
rey F6 y ahora ya el final es tablas después de rey H6. Vamos a verlo rápido. Aquí os enseño un poco, lo podéis ver más lento vosotros, lado largo, torre A8, rey H6. Bueno, no es tan fácil. Lo podéis repasar despacito luego si queréis, ¿vale? Pero bueno, es un torre y uno contra torre que se trabajó mucho en el capítulo anterior. En todo momento Smyslov mantuvo la compostura defensiva. Bien, ideas interesantes. Bueno, aquí hizo tablas con rey H6, según de la vía también es tablas con torre B8. Hay mucho espacio para que la torre dé los jaques por el lado largo. También dice Jesús que también hace tablas rey G7. Correcto, lo podéis repasar en el curso. Y por último es importante señalar que rey F7 también es posible, aunque hace la vida de las negras un poco más difícil. Os recomiendo que lo reviséis en el curso. Quedaos con la idea. Cuando nos dan jaque, ponemos el rey delante del peón que nos da jaque. Soy partidario de no complicarnos mucho. Cuando aprendemos algo, tenerlo bien claro. Y no me gustan los profesores que te dicen, bueno, este es el método defensivo, pero aparte hay 6 más. Oye, cuando ya progrese y tal, ya me iré yo enterando de otros métodos, ¿vale? Vamos a aprender bien uno y cuando lo tengamos muy dominado es cuando podemos quizá ampliar nuestro repertorio, ¿verdad? Para comprender mejor estos finales. Yo creo que después de visto esto, prácticamente ya está el final visto. Hay unas posiciones, la 11-6, T, que básicamente son lo mismo, y quedaría por ver el final de la 11-9, pero que yo creo que básicamente es un poco más de lo mismo y lo vamos a dejar para que lo estudiéis en el curso propiamente dicho. Si queréis os enseño rápido un poco la idea principal. Estamos viendo una posición ya con los peones en sexta, el peón va a séptima y en todo momento vemos la actividad del rey negro, cómo se opone a cualquier posibilidad de que el rey rival pueda dar un rodeo o participar en la lucha de ningún modo. No hay progreso y la partida es fácilmente tablas. Podéis estudiarla a fondo, como digo, en el curso. Vamos a, por fin, estudiar el último caso. Bueno, el último no, perdón, es el penúltimo. En este caso, un poco sorprendente, los peones ligados, que prácticamente ganan siempre, excepto en la posición que tenéis ahí en el diagrama. Ahí ves como el rey negro ha bloqueado los peones de torre y caballo. Atención, veremos luego que si fueran peones centrales se gana a pesar del bloqueo. Pero al ser de torre y caballo, la posición es tablas. Veamos la técnica. El negro simplemente queda esperando y cuando las blancas maniobran para tratar de desbloquear, las negras comienzan con los jaques. Aquí también se puede seguir con los jaques, pero bueno, la más sencilla es simplemente ir a séptima para amenazar el peón. En caso de torre G8, rey H7, no hay jaque en G7 porque justamente hemos puesto ahí la torre, y a torre 8, rey G6 y seguimos con la misma idea. ¿De acuerdo? Es relativamente simple el esquema defensivo y se logran tablas con cierta facilidad. Hay que ir con cuidado algunas imprecisiones que se pueden cometer. Por ejemplo, en caso de rey G5 sería obviamente perdedora por H7. Torre G4 también complica un poco innecesariamente la vida, ¿correcto? Aquí de pronto las blancas yo diría que ya están ganando, han desbloqueado la situación, o sea que complica la vida bastante. Torre jaque es un poco más difícil, pero seguramente todavía hay tablas. Pero bueno, volvemos siempre al esquema este. Y aunque el rey blanco parece que progresa, en realidad tampoco consigue nada, siempre que acertemos con esta última sutileza defensiva. Es más sencillo simplemente jugar torre B7 y amenazar el peón de G5, logrando unas fáciles tablas. Vamos a mover toda una columna a la izquierda y veremos que aquí se pierde. El plan es muy sencillo, no os olvidéis nunca del arte de la simplificación. Las blancas sacrifican un peón para entrar en un final de peones ganador. Atención que esté el rey bien colocado, porque si lo tuviéramos en G4 y hacemos esta misma maniobra, el negro tomaría el peón de G6 y haría tablas, ¿correcto? Con el peón en F4 la victoria es inmediata. Si lo tuviéramos en G4, primero jugaríamos rey F4 y luego cambiaríamos torre 6 o bien romperíamos el bloqueo si las negras evitan el cambio de torres. Fácil, ¿no? Bueno,
Fácil, pero luego hay que acordarse. Un caso excepcional, muy poco habitual, peones centrales bloqueados y no se gana. ¿Por qué? Porque el rey del bando fuerte está cortado y no hay forma de progresar. Como es fácil darse cuenta, el negro simplemente espera y no hay jugadas útiles. Como el rey no puede pasar y los cambios de torre llevarían a finales de tablas, pues el veredicto es claramente de tablas. Veamos los últimos ejemplos en los que vamos a examinar situaciones con peón de torre en séptima, con la torre del bando fuerte por delante y otro peón. Cuando ese peón es el de caballo, sorprendentemente no se puede ganar. ¿Por qué? Pues porque las negras se limitan a esperar y el peón caballo no altera el equilibrio ataque-defensa. Aquí seguimos esperando y simplemente cuando se acerca damos jaques y el peón de caballo no ayuda al blanco para nada y por tanto es tablas fácil con la técnica como si ese peón no estuviera. Lo mismo se puede decir del peón de torre. Aquí vamos a permitir que el peón avance hasta h6. Claro, evidentemente nunca nos lo vamos a comer, ¿no? Y simplemente vamos a esperar y como veis tampoco aporta nada al bando blanco. El negro espera y si el rey se acerca al peón le damos jaques. Pero ¿qué pasa cuando no es de torre o de caballo? Pues que ese peón ya sí es decisivo. ¿Por qué? Pues cuando este peón de alfil llega a f6 provoca el caos en la posición negra. Si el peón es capturado, jaque y peón corona. Si el rey se retira a f7 llega el truquito que ya deberíamos a estas alturas conocer y si va a h7 simplemente f7 y el peón corona. Por tanto, torre i2 se gana prácticamente siempre excepto en esos casos muy puntuales que hemos visto de peones bloqueados, de peón alfil y peón de torre en ciertas situaciones, de peones doblados en ciertas situaciones y de peón de torre cuando el peón extra es de caballo o de torre. Todo esto también nos enseña una cosa muy importante, una lección muy importante. Observad esta posición. Fíjate que se parece mucho a la que te acabo de enseñar, que era tablas con el peón blanco en A7. Pero aquí está en A6. ¿Cambia eso las cosas? Piénsalo. Pues claro que las cambia. Ahora el rey blanco tiene un lugar donde refugiarse para ir a apoyar su peón y entonces usaremos la técnica que os comentaba. Dejamos que el rival se entretenga comiendo el peón extra y apoyamos el peón ganador. En este caso las blancas juegan rey f3 y las negras pueden ensayar diferentes defensas, por ejemplo, intentar comer el peón rápido, pero aquí veremos cómo muy pronto el blanco le hace a su rey una casita. Me gusta ese concepto, la casita con su tejado y todo. ¿De acuerdo? Jaque, ya por ejemplo rey b8 y le hemos hecho al rey la casita que le protege de todos los jaques de la lluvia y de la intemperie. El corte no aporta nada porque el rey blanco puede simplemente dirigirse hasta b3 y se va a abrir camino para allá. El negro tiene un grave problema, que no puede llevar su rey para allá porque en ese momento el blanco jugaría a7 y el rey quedaría, como hemos visto en ejemplos del capítulo anterior, quedaría en tierra peligrosa sin posibilidad de volver a la zona de seguridad y tampoco le da tiempo de llegar al peón. Para más Inri hay un peón extra, ¿no? La mejor defensa sería intentar el método Bancura. ¿Os acordáis del método Bancura? ¿Sí? ¿Te acuerdas? A ver, yo no digo nada. ¿Cómo era? A ver, ¿qué puede hacer el negro para intentar Bancura aquí? Bien, correcto. Bancura consiste en, mientras el peón está en sexta, buscar el ataque lateral con jaque y torre f6. Si el peón de G no estuviera, la posición sería tablas. Cuando el rey blanco se acerca a f5, a f6, perdón, a b5, b6, b7, la torre negra le da jaques por toda la fila F, columna F, perdón, y en el momento que el blanco amenace con llevar el peón a séptima, o lo haga, la torre se va a situar detrás de dicho peón. ¿Qué problema hay? Que el peón G molesta y entonces Bancura no funciona. Observad qué importante, la casilla F5 no está disponible para dar ese jaque. Eventualmente también se podría llevar el peón a G5 y quitar la casilla G6 y eso basta para ganar con bastante facilidad. Aquí realmente no sabía muy bien cómo jugar con negras. Si torre B6, rey D5, torre F6, rey C5, no hay jaque y el rey blanco se está acercando tranquilamente a proteger su peón
para desbloquear con la torre y ganar fácilmente la partida haciéndole una casita, la técnica de la casita, a ver si os acordáis. Torre G6 para eliminar el peón, no hay tiempo. Rey E5 y si se toma el peón ya le hacemos la casita a nuestro rey y nuestro rey va directo para allá. Y si nos hacen esta para cortar el paso, lo más sencillo, pasar al final de dama contra torre, un final bien ganado. Que bueno, hay que trabajar un poco más, pero bueno, así es la vida de quien quiere ganar partidas. No hay defensa. Jaque, por ejemplo, rey D4, incluso comiendo con jaque, ya no llega tiempo de evitar que las blancas apoyen su peón. Fácilmente se ve que esto está ganado. Bien, por tanto, no hay bancura cuando hay dos peones y esto nos enseña una lección súper importante, que no hay que llevar demasiado pronto el peón a la séptima fila. Mientras el peón está en sexta, hay muchas oportunidades de ganar y debemos tener mucha calma antes de llevarlo a séptima. Solamente debe llevarse a séptima cuando la victoria ya es calculada y segura. Vamos a ver un último ejemplo donde sí bancura funciona, que es con los dos peones de torre. Sería la última excepción que veremos en este capítulo. Aquí juegan las negras y tienen que jugar torre E4 cortando al rey y amenazando dos peones. Evidentemente, si puede eliminar uno de los peones y pasar al final bancura más fácil, pues va a hacer las tablas con toda comodidad. El peón puede intentar molestar, pero vamos a ver si molesta, porque las negras están listas para eliminarlo a toda velocidad, comen con el peón con tiempo suficiente y ya montan el bancura con absoluta precisión, eso sí. No os olvidéis, el momento que el peón avance vamos a seguir dando jaques, nos quedamos aquí, jaques hasta la eternidad y si el peón va a séptima, torre por detrás, tablas, de acuerdo a bancura. Veamos alguna otra posibilidad, por ejemplo, que el blanco juegue el peón A5, vamos a mantener la posición de bancura y enseguida que podemos atacamos el peón para comerlo con jaque y tener un bancura limpio y totalmente garantizado. Ahí lo tenemos, el peón de H no es como el de G, no puede molestar tanto como sí molestaba el de G y aquí vemos qué importante tener el jaque que el peón desde G4 nos quitaba. Aquí sí lo tenemos a la distancia suficiente y la torre puede mantener la técnica de bancura y lograr tablas. Importante señalar que hay que darse prisa porque si jugamos torre A1, rey F4, rey H7 y el blanco está llevando su peón a sexta y su rey a ganar para montar la casita con ayuda de su torre y ganar con cierta facilidad. Por tanto, es urgente, si queremos hacer tablas con bancura, es urgente atacar pronto el peón de H y ubicar la torre en podríamos decir, en la zona de tablas, en F6, F5, capturando el peón de H a ser posible. Bueno, bien, difícil, ¿no? ¿Qué puedo decir? Es que los finales de torre son muy puñeteros. Yo tuve una suerte en mi juventud que calculaba bastante bien, ahora ya me cuesta mucho más, pero tenía muy buena capacidad de cálculo y eso me convirtió en un jugador de torres bastante decente. Recuerdo algunos finales de torre en el famoso torneo de Linares donde me salí bastante bien. Creo que también me ayudó mucho haberme estudiado el famoso tocho que os dije de Rey Ardit, finales de torre de Rey Ardit, toda una enciclopedia. También estaba por ahí el de Lowenfisch y Smyslov, que es un manual bastante más liviano, pero también de gran calidad. Creo que también lo llegué a leer. Pero, bueno, realmente estamos hablando de un nivel muy alto, ¿no? Para competir en Linares contra Kasparov, Karpov y compañía. Para el día a día, los finales que estás recibiendo en este curso, los 100 finales que hay que saber, son bastante más de lo que vas a necesitar. Te pueden llevar a conseguir cotas jamás alcanzadas antes. Todo el trabajo que destines a estudiar finales se va a ver sobradamente recompensado y lo único que a veces la recompensa no es inmediata. Hay que practicar, hay que esperar un poco a que todo eso madure, cuaje y podamos incorporarlo de una forma coherente a nuestro juego, fiable, consistente. Ahora mismo a lo mejor tienes la cabeza como un bombo y es el peor momento para irte a jugar rápidas a un minuto. No lo hagas, no lo hagas. Ponte a estudiar y descansa. Hasta pronto, nos vemos en el siguiente capítulo.